Bien, váyanse conectando, por favor, todos chicos, volvemos. Y por favor, no olviden registrarse en el chat, les ruego, para no tener problemas en el control de asistencia. Mientras se conectan sus compañeros jóvenes, ¿alguna pregunta antes de entrar al otro tema? No, adelante. Adelante, Nayeli. ¿Quién me hablaba? ¿Quién me hablaba, chicos? Sin miedo. Doctor, Adelante, Marcelo. no quiero salir sin la duda. Estábamos hablando de una partecita de la prescripción. Sí. No he llegado a entender qué es lo que, digamos, quiere decirnos la prescripción. Ya. Hablar de ancho y todo. Una apuntadita, le rogar. Ya. No. Con todo gusto, por favor, pregunte. Para eso estamos acá. A ver. La prescripción va a ser un término que ustedes van a escuchar a lo largo de su formación académica y a lo largo de su ejercicio profesional. ¿Ya? La prescripción es un instituto jurídico, que consiste en la pérdida de un derecho, por no ejercerlo en el plazo que la ley nos reconoce. Así, definido básicamente así. La prescripción es la pérdida de un derecho, es perder un derecho por no haberlo ejercido durante un plazo que la ley establece en determinadas figuras jurídicas. Ejemplo, solo ejemplo. Esto lo van a llevar en obligaciones el próximo semestre. Las deudas de dinero prescriben a los 5 años, dice la norma. ¿Qué quiere decir prescriben a los 5 años? Resulta que Pedro firmó un contrato de préstamo de dinero por $5,000 con Pablo. Pedro con Pablo. Y fijaron un plazo de 1 año. ¿Ya? Se suscribió el 2 de enero, por así decir, hasta el 31 de diciembre del 2015. Lo que quiere decir que Pablo tenía la obligación, el deber principal de devolverle a Pedro la suma de $5,000 hasta el 31 de diciembre del 2015. No lo hizo. Llegó el 31 de diciembre del 2015 y Pablo no le devolvió el dinero a Pedro. Pedro, por las distintas ocupaciones que tenía, por su dejadez, por su negligencia o imprudencia, no inició una demanda de cobro o de ejecución, se llama, ni el 2016, ni el 2017, ni el 2018, ni el 2019, y llegamos al 31 de diciembre del 2020. Han transcurrido 5 años. Se da cuenta, Pedro, y demanda los primeros días de enero del 2020. Pablo, asesorado, le cuenta a su abogado y le dice, es evidente que Pedro me prestó la suma de $5,000 en 2015 y el contrato computaba desde el 2 de enero del 2015 al 31 de diciembre del mismo año. Pero no pude devolver el dinero. Y Pedro jamás me molestó, jamás me inició un proceso, sino hasta ahora, doctorito. El abogado hace el cómputo del plazo y dice, muy bien, ¿cuándo terminaba el contrato, el plazo? El 31 de diciembre del 2015. 16, 17, 18, 19, 20. Al 31 de diciembre del 2020, Pedro tenía todo el derecho de poder iniciar la ejecución para cobrar ese dinero. No lo ha hecho. No ha usado el derecho que le reconoce la ley. Por tanto, la ley castiga.
Y habiendo transcurrido más de 5 años, es decir, lo está demandando el 5 de enero, digamos, Pedro ha perdido el derecho de cobrar ese dinero. ¿Ya? Pedro ha perdido el derecho de cobrar ese dinero. En términos jurídicos, su derecho ha prescrito. A ese dinero le han salido alitas y adiós. No puede demandar el cobro de ese dinero. ¿Por qué? Porque la ley le reconocía en deudas de dinero el plazo de 5 años para poder ejecutar, para poder cobrar. El no haber usado ese plazo, el no haber ejercido su derecho para cobrar, es que la ley prescribe ese derecho, pierde ese derecho y Pablo queda liberado de la deuda. ¿Ya? Esa es la prescripción. Otro ejemplo, los intereses no cobrados por préstamos de dinero prescriben a los 2 años. Si yo tenía un deudor que me debía capital e intereses y de alguna manera logré cobrar el capital, pero me quedó debiendo los intereses bajo compromiso de que me iba a pagar en un año, y vencido el año yo no hice nada, no ejercí mi derecho de cobro en los próximos 2 años, ¿cierto? He perdido el derecho de cobrar por la figura de la prescripción. Pérdida del derecho. La usucapión. La usucapión también llamada prescripción adquisitiva. Cuando escuchen el término de prescripción adquisitiva, sinónimo de usucapión. Si yo analizo esas palabras, prescripción, pérdida del derecho por no haberlo ejercido en un determinado tiempo, y adquisitiva, adquirir algo, estoy hablando de que el propietario de un inmueble, sea lote, sea casa, lo que sea, si no ha ejercido su derecho por 10 o más años de manera continua, pero sí ha habido un poseedor sobre ese inmueble que durante esos 10 o más años ha obrado como si fuera el propietario, la ley sanciona a ese propietario negligente y les reconoce el derecho al poseedor. Así funciona la usucapión, por eso se llama prescripción adquisitiva. Prescripción para el propietario. Has perdido tu derecho de propietario porque te has olvidado de tu terreno, de tu inmueble durante 10 o más años. Adquisitiva al poseedor. Gracias a tu posesión continua, pacífica, pública e inequívoca, has adquirido este inmueble mediante la usucapión. Usucapión viene de usus, usar, y capión de ocupar. ¿Ya? Ocupas y lo usas, por tanto, te haces dueño, quiere decir. Esa es la prescripción, chicos. Doctor, una consultita. A ver, Eso que estaba diciendo ahorita, ¿no ve? Que se pueden agarrar por usucapión y todo. sí, En caso de que tiene un gravamen esa casa y por mucho que el dueño se haya perdido muchos años, pero tiene un gravamen con un banco, igual pueden proceder a eso. sí. Puede proceder si acaso ni el banco, que es el acreedor que ha grabado o hipotecado ese bien en contra del propietario de ese bien para garantizar que la deuda o el préstamo que ha otorgado sea devuelto, y hay un poseedor que ha poseído el bien por 10 o más años, ni el banco ha iniciado una ejecución, ahí va a entrar con seguridad con referencia al banco la prescripción de deudas de dinero, 5 años. Y contra el propietario del bien va a entrar pues la usucapión por no haber ejercido, reclamado su derecho durante 10 o más años. Por eso les digo, el término prescripción lo van a escuchar durante su formación académica y durante el ejercicio profesional. Es un instituto jurídico bien particular. ¿Por qué? Porque los efectos jurídicos para unos es extintivo, extingue el derecho. ¿Para quién? En este caso para el propietario, para el acreedor, digamos, en una deuda de dinero. Y para el otro es liberatorio, es decir, lo libera. En deudas de dinero, ¿a quién lo libera? ¿Al acreedor o al deudor? Al deudor. Al deudor. En una usucapión, ¿a quién lo libera? ¿Al propietario o al poseedor? Al poseedor, sería. Al poseedor.
¿cierto? Lo libera de cualquier obligación con el propietario. ¿Por qué? Porque al propietario lo está castigando, haciéndole perder el derecho, ¿cierto? Por eso se dice, y no les parece extraño, cuando vean la prescripción desde el punto de vista extintivo y desde el punto de vista liberatorio, ¿ya? Extingue derechos, hace perder derechos por no haber ejercido durante el plazo que la ley establece, pero por otro lado, libera, dependiendo de la relación jurídica que existe. La prescripción la van a encontrar en derechos reales, ¿ya? La van a encontrar en el libro de obligaciones, Derecho Civil 3, con mucha más frecuencia, porque ahí van a ver en qué plazo prescribe una deuda de dinero, en qué plazo prescriben los alquileres, en qué plazo prescriben los intereses no cobrados, en qué plazo prescriben los honorarios no cobrados. Todo una fila. Bienal, trienal, quinquenal y decenal. Lo mismo va a ocurrir en penal, ¿cierto? Están llevando ya penal, ¿cierto? Sí, doctor. Ya. En materia penal existe un capítulo de extinción por causales de prescripción del delito. No sé si han llegado ya a esa etapa. Van a ver que transcurrido un determinado tiempo, ya, por ejemplo, prescriben en 8 años los delitos cuya pena máxima son 5 años. Si en 8 años, a partir de la comisión del delito, no me han procesado, cuando me quieran procesar por encima, por así decirlo, de los 8 años, ese delito ya prescrito, ¿cierto? Extinción de la acción penal por prescripción por no tener sentencia durante 3 años de iniciar el proceso, lo que todos buscan. Como no has logrado sentenciarlo en 3 años, el proceso se extingue, porque así dice la ley. Y si se extingue es que ha prescrito por el plazo. Entonces van a ver desde todo enfoque la figura de la prescripción, que en todo sentido, en cualquier área del derecho, siempre va a suponer perder un derecho por no ejercerlo en un determinado plazo. ¿Listo? La prescripción, reitero, es perder un derecho por no haberlo ejercido en un determinado plazo. Que eso les quede bien grabado. ¿Ok? ¿Alguien más, chicos, antes de pasar al otro tema? Una pregunta, doctor. Aunque Adelante. creo que no es como usted dice, pero en un caso de anticrético, si el anticresista no devuelve mucho, no llega a pasar lo que usted dijo, ¿verdad? No. Pero puede pasar lo siguiente. Si el contrato ha vencido y el propietario no ha ido a reclamar la devolución del inmueble o el anticresista no ha reclamado la devolución de su dinero, ¿qué figura se podría generar? ¿Ah? ¿Quién podría decir? Doctor, en este caso no habría dos figuras. Solo Ajá, si, como ojo, propietario, si no hago mis funciones y también como el que hizo el anticrético tampoco hace sus funciones. ¿Sí? exactamente. Ambos tienen derechos y obligaciones recíprocas. Ojo, ambos tienen derechos y obligaciones recíprocas, ¿cierto? Y si analizamos que la prescripción es perder un derecho por no ejercerlo durante un plazo que la ley me otorga, el análisis se hace desde distintos focos. Es adelantarme, es cierto, porque esto lo van a ver de manera más profunda. El tema del anticrético, quiero decir, en Derecho Civil 4, que es contratos, y van a establecerse que el contrato de anticrético se asemeja a un contrato de préstamo. No es un préstamo, pero se asemeja. ¿Por qué? Porque nacen independientemente de las figuras de propietario y anticresista, nacen también las figuras de deudor acreedor. Yo, anticresista, le entrego un capital de dinero al propietario, por medio del cual voy a usar y gozar de su bien inmueble. El propietario recibe el capital de anticrético en dinero y como garantía implícita otorga y entrega su inmueble, ¿cierto? Esa es la figura. Por eso es que el anticresista que concluido el contrato
el propietario de buena gana no le devuelve su capital, con el contrato de anticrético que siempre debe hacerse en escritura pública, puede ejecutar al propietario, inclusive llegando a rematar el bien inmueble para recuperar su capital. Entonces, bajo un análisis recíproco, como más o menos Marcelo decía, porque ambos tienen derechos y obligaciones recíprocas, un buen abogado, ¿sí?, puede prescribir el derecho de uno de ellos en una doble generación de proceso, puede prescribir. ¿Por qué? Porque concluye el contrato, la obligación del propietario es devolver el capital. El derecho del anticresista es exigir la devolución de su capital. Pero al mismo tiempo, por favor, sus micrófonos, jóvenes, alguien está con micrófono activado, ¿ya? También el anticresista, pues, tiene la obligación de comunicar que va a dejar el inmueble y exigir la entrega de su capital, ¿cierto? Además, en el tema de anticrético, la ley prevé un máximo de plazo de duración de 5 años en los contratos de anticrético. Entonces, es una figura que hay que analizar muy bien dependiendo de qué lado vamos a patrocinar, si del propietario o del anticresista. De ahí que es relativo que podamos decir que la prescripción no podría aplicarse al anticrético. Si yo lo tomo por el lado de obligaciones, ¿sí?, le podría dar la figura de una deuda pecuniaria, en el que el anticresista es el acreedor y el propietario es el deudor. Y créanme, con un contrato bien elaborado de anticrético, yo, anticresista, le puedo ejecutar al propietario por no devolverle mi plata, inclusive llegando a rematar el bien inmueble. De ahí que es importante. Eso fue, doctor. ¿Sí? Eso fue lo que, digamos, por lo que le pregunto. O sea, la dueña, la propietaria, tenía en anticrético, ¿no?, una señora. Ya. Ella le comentó que lo iba a vender, que por favor atendiera a los interesados. La señora más bandida del anticresista lo ha hecho con saña, la verdad, le ha ido a demandar al Ministerio de Defensa, diciéndole que le quiere estafar, no sé qué, le ha metido presa a mi amiga. Cuando ella le advertí que iba a vender, lo que se le iba a devolver, la primera seña que iba a pedir al posible comprador iba a ser para devolvérselo, pero la señora más bien al contrario le iba a denunciar, le ha metido presa, su negocio le ha hecho entrar quiebra. O sea, la señora quería que mi amiga pierda su casa. Su casa valía $170,000, creo, y en todo el proceso la señora nunca ha abierto a los evaluadores y esas cosas, y lo han hecho evaluar como si fuera 110,000 a $100,000. Sí, la señora se quería quedar con la casa de mi amiga. No sé cómo habrá hecho ni qué habrá hecho mi amiga allá en la casa, cómo se le ha hecho enseñar, pero no se ha dejado, pero así de maldad le ha tocado una anticresista así. Claro, Le ha ido ese ya es, pero un tema donde puede entrar la buena y la mala fe, ¿no? Ahora, esto que nos hace, el ejemplo que nos pone Marianela, o Mariela, es una experiencia. Marianela, es una experiencia ¿para qué? Para que como abogados podamos establecer en una cláusula la posibilidad o la opción de vender cuando esté en vigencia el contrato de anticrético. Si se da ese motivo, hay que poner en la cláusula, es conocedora de esto la anticresista y por tanto se obligará a coadyuvar con la transferencia del inmueble previa aceptación de que el dinero de la venta va a ir primero a la devolución de su capital de anticrético y que se le va a otorgar un plazo razonable para desocupar el mismo una vez devuelto su capital. ¿Cierto? Si esa cláusula existía en el contrato, no hay dónde perderse. Pero bueno, eso lo van a aprender en la materia de Derecho Civil 4, chicos. No se adelante, ¿ok? Pero muy bien por las preguntas y espero que... Dice, adelante. una consultita. Mi papá no ha agarrado un anticrético y, o sea, ya pasó un año que no, o sea, ya pasó un año, o sea, eran 3 años el contrato. Bueno, eran 2 y ya ha pasado un año y entonces el señor no aparece, no aparece. Ya es un año que no aparece. Ya. Creo que no es de aquí, es de Beni, algo por ahí. Y falta un año más por cumplir. Sí. Sí. Entonces,
responsablemente lo que hay que hacer es, faltando unos 6 meses, empezar a ubicarlo. ¿No? No, su familiar vive ahí en la casa, ¿no? También, o sea, del anticrético, pero no quiere dar su número, nada de eso. Dice que no tiene número, le hemos buscado por Face, por todo, y no hay el señor. Una publicación en redes sociales, porque eso podría traer problemas o podría traer, pero si su familiar vive en la misma casa, mal podría pensar en una usucapión, ¿no? En una posesión. Es mejor que lo empiece a ubicar para que con el debido tiempo o la debida anticipación pueda arreglar el problema, ¿no? Ah, ya, muchas gracias. Bien. Sí, o sea, doctor, antes de que, o sea, en esta figura lo que está hablando mi compañera, o sea, la pariente se lo puede agarrar en la casa, ¿podría ser esa la figura? No, poco probable porque primero tendría que desocuparle a alguien antigresista y el antigresista no se aconseja que salga del inmueble si no recibe su plata, ¿no? Ah, muy bien, muchas gracias. ¿No ve? Claro que sí. Bien, espero que ya no haya preguntas y si las hay, me las hacen al final de la clase. Vamos a abordar el tema de la expropiación. ¿Sí? No está como tal en el plan global, pero he tomado la decisión, en coordinación lógicamente con las autoridades académicas, de incluir este tema. ¿Por qué? Porque es importante que conozcamos que ese derecho de propiedad que hemos visto en el artículo 105 del Código Civil, que nos da la facultad de usar, gozar y disponer, que además reconoce atributos como que es un derecho exclusivo, un derecho perpetuo, un derecho absoluto, encuentra un límite en el artículo 107 cuando dice abuso del derecho. Encuentra un límite, digo, ¿por qué? Porque el 107 nos está diciendo que por muy propietarios absolutos que seamos, el ejercicio de ese derecho propietario no puede perturbar a los otros propietarios de los bienes adyacentes, ¿cierto? Y no puede perjudicarlos. Lo que quiere decir que el derecho propietario, uno es propietario de la superficie, del inmueble que le corresponde. Que puede hacer lo que quiera, de pronto sí, pero ese hacer lo que quiera no quiere decir que perturbe y moleste a los demás vecinos. De ahí que siempre repito, se utiliza el lema, mis derechos empiezan donde terminan los tuyos y los tuyos empiezan donde terminan los míos, ¿cierto? Una limitante. Otra gran limitante al derecho absoluto de propiedad es la expropiación, chicos. Es la expropiación. Veamos entonces en qué consiste la expropiación. A ver, voy a bajar esto acá abajo. Okay. Bien. Y vamos a establecer que el término expropiación viene del vocablo exproprietatis, que significa aislar, separarse de la propiedad. En este concepto etimológico, lo que tenemos que rescatar es la acción y el efecto de privar a alguien de su propiedad. La expropiación es una limitante al derecho absoluto de propiedad. Le dice, hasta aquí llegó tu derecho, alto. Es la acción. Y por esta acción de expropiar, le voy a privar a alguien de ese su derecho de propiedad absoluta. Ahora bien, la expropiación, ahí la palabra está mal, no es la extradición, es la expropiación. Se realiza no por mera voluntad del expropiador, no por mera gana del expropiador, y no es a título gratuito. La expropiación va a proceder, conforme veamos más adelante, por dos causales. Por necesidad y utilidad pública y por no cumplir una función social. Cualquiera de estas dos causales que concurran, chicos, siempre va a intervenir el reconocimiento de un justo precio.
justiprecio, dice la norma. Es una figura también que está en la Constitución Política del Estado. ¿Ya? Por necesidad y utilidad pública o por no cumplir una función social, un bien, una propiedad, puede ser expropiada pagando un justo precio, una justa indemnización, quiero decir. Veamos entonces cuáles van a ser sus características. Bien. La expropiación tiene antecedentes allá por el siglo VII a.C. Grecia se dice que fue la cuna que dio origen y desarrollo en el derecho romano sobre la figura de la expropiación. Está de más decir que el derecho romano, la propiedad individual que recae en nuestro Código Civil, contenía 3 atributos: usar, gozar y disponer. Y ahí viene el jus utendi, el jus fruendi y el jus abutendi. Utendi, usar; fruendi, gozar; y el abutendi, disponer. En Francia, el Código Civil napoleónico también es partidario de lo que establecía el derecho romano. El Código Civil Santa Cruz, que ustedes lo han conocido en Derecho Civil 1, sí, en Derecho Civil 1, en Derecho Civil 1, ya establecía en su artículo 289 la figura de la propiedad. Pero también ya le ponía un límite, porque señalaba que la propiedad es el derecho de usar y disponer de las cosas del modo más absoluto, con tal que no se haga un uso prohibido por las leyes o reglamentos. Ahí está lo que el 107 en nuestro código actual establece. ¿Ya? Puedes usar, puedes gozar, puedes disponer, pero ese atributo de absolutez no significa que hagas abuso de ese derecho en desmedro y perjuicio de los demás. Bien. La expropiación básicamente es potestad del Estado, chicos. Y esto quiero que quede muy claro. El único que puede expropiar un bien, puede privar del derecho propietario a un particular, si vale el término, es el Estado. Y por Estado vamos a entender al nivel central, a las gobernaciones, a las alcaldías, a los ministerios, a cualquier entidad estatal con atribuciones, pero el Estado como tal es el único legitimado, habilitado para poder expropiar pagando una justa remuneración, una justa indemnización o un justo precio, como se llama. ¿Listo? Y esta expropiación se va a llevar adelante por interés social, por un interés colectivo, no un interés particular. ¿Ya? La necesidad y utilidad pública, que es una causal para expropiar, tiene que ser de interés colectivo, es decir, interés común para todos, no para uno ni para dos, para todo un colectivo, para la sociedad, quiero decir. ¿Listo? En otros países, el término de la expropiación también se conoce como apropiación estatal. ¿Ya? Apropiación estatal. No sé si han escuchado. En Cuba, por ejemplo, el Estado puede expropiarte hasta tus animales. Si le gusta tu casa o le sirve para algo, te va a expropiar. Va a expropiar en algunos países pozos petroleros para su libre extracción. ¿Ya? No se extraen cuando alguna vez revisen algún texto o bibliografía si encuentran el término apropiación. Es un acto unilateral del Estado. Definitivamente acá se conforma que el único, o se confirma que el único que puede expropiar es el Estado. Solo va a proceder contra bienes de propiedad privada, ojo, ¿no? Porque sería inaudito
que la gobernación le expropie un predio fiscal a la alcaldía o viceversa, ¿no? Que la alcaldía le expropie a la gobernación. Solo va a proceder contra bienes de la propiedad privada. Se debe indemnizar, se debe resarcir al dueño del bien expropiado con dinero, pagando un justo precio. Y solo procede cuando es de interés y utilidad pública o cuando la propiedad privada no cumple una función social. ¿Cuál es el objetivo? Lo que ya dijimos. Estos bienes deben ser necesarios para la utilidad pública, para el bien colectivo. Lógicamente se excluye de la expropiación a los bienes y valores de la persona, claro. No me pueden expropiar mi nombre, no me pueden expropiar mi apellido, mi nacionalidad, mi ciudadanía, no me pueden expropiar mi estado civil, ¿cierto? No pueden hacer eso. Todos esos bienes y valores innatos a la persona están excluidos. El sujeto activo es el Estado. El sujeto pasivo, los dueños titulares de un bien privado. El aspecto material tiene que ver con pagar un justo precio, indemnizar un justo precio. Ahí dice, ¿no? Previa, justa, única y con dinero en efectivo. Y finalmente, el fin que busca, el fin que persigue es la utilidad pública, que sea de beneficio colectivo, de beneficio común. Estamos hablando de la propiedad privada a partir del artículo 105, 106, 108, 100 y siguientes, como ustedes conocen, que no es lo mismo que el usufructo, que lo vamos a ver más adelante. Fíjense lo que nuestra norma dice, el 108. El 108 dice que la expropiación sucede en dos casos, procede en dos casos, por utilidad pública y si la propiedad no cumple una función social. El incumplimiento de los casos anteriores se califica como arreglo a la ley. El propietario puede retrotraer el bien expropiado devolviendo la indemnización si éste no se ha destinado al objeto para el cual se ha expropiado, ¿sí? Por 2 años. ¿Qué quiere decir? Si me expropian mi terreno, me expropian en mi casa porque por ahí va a pasar una avenida de doble vía, me pagan la indemnización y en los próximos 2 años no han iniciado las obras, yo puedo pedir la prescripción de la expropiación, devolver el dinero y recuperar mi casa. A eso se llama retrotraer el bien expropiado, devolviendo la indemnización. ¿Listo? En cambio, el usufructo es otra figura, ¿sí? Sobre derechos real ajeno. ¿Por qué? Porque voy a usar y gozar de un bien que no me pertenece. Pero, si dentro del bien expropiado existía la figura de usufructo, ¿no? También el usufructo se transfiere o forma parte de la indemnización que debe pagar el Estado cuando va a expropiar un bien. ¿Listo? Esa es la figura de la expropiación, así muy cortita, que como les digo, si bien no estaba en el PGO como tema como tal, pues se le ha incluido para que podamos ver. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, ¿la expropiación solamente sería de parte del Estado? ¿No puede hacer una persona, digamos, como yo? No. No puede hacer ninguna expropiación. Ninguna expropiación. De pronto te puedes apropiar, que no es lo mismo en nuestra legislación, pero bajo la figura de la expropiación, que es un límite al poder absoluto del propietario, porque le vas a privar de su propiedad, solamente lo puede hacer el Estado. El único, cuidado con el examen, el único que puede expropiar es el Estado. El único. No hay más. Y son 2 causas las que concurren para expropiar. Por necesidad y utilidad pública o porque la propiedad no cumple una función social. Y siempre debe ser previo pago de un justo precio. ¿Ya? Previo pago de un justo precio. El Estado. ¿Qué llamamos necesidad y utilidad pública? Necesitamos necesitamos terreno para una posta municipal, necesitamos terreno porque es en el plan maestro de vialidad, esto es una avenida de
días o de 4 días, ni modo va a pasar por la casa. Necesitamos como zona de equipamiento un parque, una plazuela, o qué sé yo, o acá se va a instalar una posta sanitaria, ¿cierto? Pero debe concurrir las dos causas, necesidad y utilidad pública, o de pronto encontramos un lote de terreno grande que no está amurallado, es un basural, tiene arbustos que son peligrosísimos para el barrio, para la junta vecinal. Entonces la OTB pide a la alcaldía que ahí se haga una sede social, una posta sanitaria, un parque infantil. Ah, pero tiene dueño, ni modo, es de necesidad y utilidad pública, por tanto solicitamos que ustedes como alcaldía expropien el terreno. Porque ¿de quién son los parques? ¿De quién son las plazuelas, las áreas verdes? Son predios fiscales. De la alcaldía. Exactamente, son predios fiscales. Entonces yo como OTB no podría expropiar ese lote. ¿Por qué? Porque la ley no me permite. ¿A quién le tengo que pedir que lo haga? A la alcaldía. Por tanto, se va a generar, la alcaldía se va a constituir como actor activo, sujeto activo, y va a expropiar. Pero tiene que demostrar que concurren las causales. Es de necesidad y utilidad pública poner acá un parque. Y otra, no está cumpliendo una función social. Por tanto, va a la expropiación. O sea, doctor, la OTB puede presionar para que un predio que, digamos, como usted dijo, no pertenece a una familia o alguien, no lo hace más de 25 años uso, entonces, ¿podemos ayudar a que la alcaldía se expropie o presionar? Exactamente. ¿Qué lo hacen? No es secreto para nadie que lo hacen. Y una vez que la alcaldía expropia, la OTB exige y le dice, queremos que nos ceda, ya sea en calidad de comodato, en lo que sea, vamos a hacer ahí nuestra sede. O queremos una posta sanitaria. O queremos que Sí, sea un parque. Pero esa previo, figura justo pasa en mi OTB. Hay exacto. un lote enorme que no, los dueños casi ya 25 años que nunca se aparecen. Y inclusive estaba amurallado, pero ahora los vecinos de la OTB de ambos lados quieren que se expropie la alcaldía y nosotros estamos ayudando, hemos hecho canchas ahí, así, todo un lío. Dos causales tienen que completar y satisfacer. Necesidad y utilidad pública y porque esa propiedad no cumple una función social. ¿Listo? Muy bien. Gracias, doctor. Así es la cosa. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Estamos a 2 minutos. Por favor, entonces, les voy a pasar el dato del día domingo. Le pongamos la clase del 2 de abril, que era Semana Santa, Viernes Santo, que no voy a avanzar un tema nuevo. Lo que voy a hacer es una retroalimentación a partir del tema 1. ¿Listo? Pero les voy a pasar el horario fijo y el enlace por el WhatsApp. Máximo hasta antes de mediodía del domingo. ¿Listo? Doctor, nos va a mandar todas las diapositivas también, ¿no? Para estudiar. Les mando, aunque todo está en la plataforma Moodle. Espero que todos hayan entrado ya a plataforma Moodle. Cuidado con que el día del examen no puedan entrar. Verifiquen que todos estén habilitados en el grupo que están. Chicos, por favor, no tendremos problemas llegado el momento. Ya todo el material está, pero tampoco no me hago ningún problema de mandarles las diapositivas al grupo de WhatsApp. Creo que no es muy pesado. Bien, doctor. ¿Listo? Muchísimas gracias entonces, como siempre, a todos ustedes. Por favor, espero que se hayan registrado en el chat para poder controlar la asistencia. Buenas noches a todos y nos vemos el día domingo, ¿ok? Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Lisa. Buenas noches.